Es la Buenas primera vez que noches. uso esto. Ah, perdón. Ya estamos, ya acabamos de entrar en vivo. Bueno, vamos allá, vamos allá. Muchas gracias. Buenas noches a las personas que nos hacen favor de acompañarnos y de conectarnos en esta noche de viernes. Tenemos a un invitado de lujo. Yo ya les había comentado con anterioridad, pues que es para mí un gusto de verdad muy grande tener con nosotros en A Tiempo al doctor Lajos Sasdi León Borja. Voy a leer un poquito de su currículum, es muy extenso, pero doctor, permítame un segundito nada más para que la gente pueda entender pues con qué personaje estamos hablando. Bueno, estudió Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Estudios de Política de Seguridad, tiene una segunda maestría en Política Mundial y es doctor en Ciencias Políticas. Es decir, estamos con una persona, un experto en el tema que hoy pues vamos a tocar y que es China. Doctor, pues bueno, le agradezco mucho la atención de haber acudido al llamado. Gracias por invitarme, un placer. Doctor, pues vamos a iniciar con el tema pues de China, ¿no? Escuchamos China por todas partes, pero creo que hay mucha confusión entre pues las personas que no suelen pues adentrarse en los temas internacionales y no sabemos a lo mejor bien qué cosa es China, en qué lugar de la geopolítica está jugando y quiénes son, por ejemplo, pues sus aliados y quiénes sus enemigos. ¿Cree que podemos empezar con eso? Bueno, bien, sí, como ustedes deseen. Bueno, para empezar, la China es un país muy antiguo, tiene una gran civilización milenaria de antes de Cristo, al menos de la Edad del Bronce, pero ya su civilización se remonta al Neolítico, como en el Cercano Oriente y otras partes del mundo, en América también. Y pues solamente como una anécdota, y muchos de ustedes ya lo sabrán, que ya tenía un papel importante la China a nivel de la economía mundial. ¿Se acuerdan? Pues Acapulco, el Galeón de Manila, el comercio español con la plata mexicana, cómo iban con el Galeón de Manila a Filipinas como punto de operaciones, de allí a la China a comprar con la plata de México, pues la seda, objetos de lujo como porcelanas, laca, en fin, marfiles tallados por ellos, marfiles pues ¿cómo decir?, cuernos de rinoceronte o de elefante de Indochina, por ejemplo, objetos de lujo. Y claro, los chinos apreciaban esa plata. Tengo entendido que mientras que la China o los chinos apreciaban en los siglos pues 16, sería 17, 18, la plata más que el oro, Japón apreciaba más el oro que la plata. Pero para ellos bienvenido era recibir plata española, mexicana, para así pues vender sus productos de lujo y acumular esa plata por encima de otra cosa. Incluso era un patrón de calidad el conservar esas monedas acuñadas en México, porque era prueba de legitimidad, porque había también falsificación con la plata. Eso como un paréntesis. Ya a fines, diría yo, del siglo XVI, ciertamente siglo XVII, XVIII, la China era parte del comercio mundial, pero tiene también, hay un aspecto de la historia, siglo XIX, si doy un salto, ¿no? Agigantado en la historia, a tiempos más recientes, siglo XIX, pues el Imperio Británico le hizo 2 guerras a la China para obligarles a venderles opio. ¿Y qué querían los ingleses a cambio de venderles opio cultivado en la India, que era parte del Imperio Británico? Plata. La plata que tenía pues la China. Y la China no quería comprar opio porque, claro, endrogaba a la población, creaba un problema de salud pública muy serio y además había fuga de capital, para así decir, de la plata que tenían en la China. Pero para la China no olvida eso, que Occidente, en el aspecto del Imperio Británico y otras potencias como Francia, Alemania, Japón, ya una potencia regional, intervinieron contra el Imperio chino en el siglo XIX
metiéndose pues en los asuntos internos y obligándolo, humillándola, ¿no? Con derrotas militares y hasta endrogándolo. Sí. Entonces, bueno, después ya de la Segunda Guerra Mundial, pues gana el partido Kuomintang, nacionalista chino, aliado de Estados Unidos, pero se enfrasca en una guerra civil con el Partido Comunista de la China, bajo su líder Mao Zedong. Gana Mao con el apoyo, apoyo considerable de la Unión Soviética. Y bueno, ya lo demás es historia. La China poco a poco pues se va reconstruyendo de todo lo que fue la guerra contra el Japón, las guerras civiles internas, la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, y llegamos al día de hoy en que la China es una gran potencia industrial con un alcance, como saben, global, total, casi todo en nuestro mundo occidental al menos, y sin duda en Asia también, es hecho en la China, y son cosas que antes se hacían o en Estados Unidos o en Europa, pues por motivos de conveniencia económica, porque esa es otra cosa, cuando se ataca a la China, que como copan y tienen control, dominio sobre la producción mundial, y se recurren a políticas proteccionistas, no hay que olvidar que fueron los gobiernos de países como Estados Unidos o de países miembros de la Unión Europea que permitían a sus empresas, ¿cómo decir? Pues exportar sus puestos de trabajo, dejar a sus obreros y trabajadores sin empleo, porque era más barata la producción y sigue siéndolo en la China. Entonces, claro, uno comprende desde el punto de vista del obrero americano, y por eso apoyaban a Trump muchos, sobre todo blancos angloamericanos de trabajadores de cuello azul, porque ellos, pues, en el tiempo de sus padres al menos, o cuando ellos eran más jóvenes, había trabajo, pero sus empresas decidían, los empresarios decidían llevarse los puestos de trabajo a otro lado. Entonces, claro, ellos consideran que han perdido con la globalización y el libre comercio. Es lo que Trump quería hasta cierto punto, dar marcha atrás al tiempo y a los acontecimientos. Pero la China, claro, apoya. La China, que no olvidemos algo, es una contradicción. Es un país, no olvidemos que hay una dictadura del Partido Comunista, pero no hay un régimen maoísta. El régimen maoísta podríamos decir que era totalitario, más estalinista que Stalin incluso. Todo el mundo tenía que vestir de uniforme y con gorrita así de color, creo que caqui, con la estrella roja. Todos tenían que vestir igual, o sea, no había realmente un individualismo. Eso ha cambiado. La China es capitalista, tiene 1.000 millonarios, pero eso sí, el Partido Comunista mantiene el control político. O sea que tenemos, digamos que, un fenómeno que no es único a la China, porque Vietnam lo tiene también en el vecindario allí del extremo oriente, el sureste asiático, en que hay un partido que sería enemigo del capitalismo en sus raíces, pero que lo permite porque sabe pues que hay bonanza económica, que hay desarrollo, expansión de la industrialización. Y ahí pues vemos el tema de los aliados, de los socios. Bueno, Estados Unidos pues haya dicho lo que haya dicho Trump, ha sido pues el principal socio y seguirá siendo sin duda comercial de la China. Se necesitan, la China, por ejemplo, para que vean, la China, pues obviamente es su principal mercado, me atrevería a decir, Estados Unidos. Muchas de esas empresas que fabrican productos en la China son americanas y venden sus productos en Walmart y las farmacias, en fin, CVS, Walgreens, etcétera. O sea que hay una interconexión. Apple, por ejemplo, creo que los teléfonos Apple valen muy poquísimo hechos en la China, pero te lo cobran a precios como que si hubiesen sido hechos en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la China proporciona fondos de inversión, bonos de la deuda americana, súper importante. Yo no soy economista, pero me atrevería a decir que la trama de los bonos federales de la deuda americana es como una especie de pirámide de ese juego que en muchos lados es ilegal, en que funciona mientras siga llegando el dinero de fuera, los inversionistas, los compradores de bonos. Pero si llegara a ocurrir que se corta eso,
se desplomaría el aparato y se desplomaría el presupuesto del Estado americano, que no creo que cobrando impuestos sería suficiente. Así que hay una interdependencia, guste o no, a muchos americanos con la China, y eso demuestra en gran medida también el poder de la China y el mismo poder económico. El hecho, por ejemplo, que tiene unas vastas reservas, las mayores reservas de divisa fuerte del mundo, tengo entendido, son la China. ¿Cuánto? Como 1 billón, lo que sería el trillón en inglés, pero en nuestro español es 1 billón. Trillion en inglés, billón en español, 1.500.000.000.000. Creo que más o menos como el número de la población que tienen ellos, el país más poblado del mundo, en reserva. Y eso creo que incluye oro, pero mucho es dólar, y eso demuestra de dónde viene esa prosperidad y riqueza de la China, no exclusivamente de Estados Unidos, pero en muy buena parte, aparte ya de la transferencia de tecnología, porque la China en sus acuerdos comerciales, para cualquier compañía que quiere iniciar operaciones de manufactura, invertir en la China, tengo entendido, por lo que he leído en la prensa, que el gobierno chino exige transferencia de, ¿cómo decir?, propiedad intelectual o acceso a propiedad intelectual. Y ya saben lo que quiere decir. La China ha sido y sigue siendo famosa de, por ejemplo, con maquinaria, le dice en inglés reverse engineering, que es desarmar la cosa pieza por pieza y volverla a reensamblar, y así saben cómo se fabrica, para ellos fabricar una copia más barata. Entonces, eso es un tema también que sería espinoso en las relaciones comerciales con países que decidan algún día que, bueno, un momento, tiene que haber protección a nuestra propiedad intelectual. Nosotros damos el dinero, invertimos, pero que no sea que después vienen con una copia más barata y nos hacen la competencia. Pero bueno, es una de esas contradicciones que hay, que en este mundo globalizado han contribuido a la prosperidad de la China y al mismo tiempo a tensiones con los países que, por ser clientes y fuente de conocimiento tecnológico, etcétera, pues se sienten algunos sectores políticos y sin duda de mano de obra, se sienten, como decir, robados por la China, pero todo ha sido voluntario. La China no ha obligado a nadie en ese sentido, excepto, claro, si exige lo de la propiedad intelectual, pero tampoco nadie está obligado a invertir en la China. Claro. Así que esas cosas. Aliados de la China, bueno, socios comerciales antes del conflicto con Trump, de la guerra comercial, sin duda Estados Unidos. Yo me atrevería a decir que con Biden volverá lo mismo. Ahora, ya lo sé, ustedes lo habrán escuchado, que Biden ha iniciado pues sus primeras declaraciones como presidente de que va a promover la idea de hecho en América, made in America, como decir, hecho en Estados Unidos. Y esto nos recuerda America First, América Primero de Trump, o sea, como una forma de proteccionismo. Vamos a ver en qué queda. Eso ya es otro tema, pero me haría pensar a mí que realmente una buena parte del proletariado americano, de los trabajadores, le dieron el apoyo a Trump por eso. Y ahora los demócratas quieren reconquistar ese sector y vienen con esto. ¿Será eso que habrá proteccionismo a lo Trump? No creo. ¿Será que habrá una guerra comercial? ¿Se continuará? No creo tampoco, porque los demócratas han sido pues globalistas a favor de los acuerdos de libre comercio. Así que probablemente es una especie de balance político en que aparentan que sí, que protegen al trabajo de los obreros americanos, pero solapadamente pues también se mueven más hacia el centro, hacia la cuestión del libre comercio. Rusia, importantísimo aliado estratégico de la China. Es una alianza, de momento diría, de conveniencia. En el pasado, Rusia, la Rusia zarista, se aprovechó y sacó ventaja de la China. Brevemente, Vladivostok, la gran ciudad en el Océano Pacífico, en el extremo oriente ruso, eso había sido territorio chino, había estado, creo que, vinculado al antiguo reino de Manchuria, que Manchuria proporcionó la última dinastía del imperio chino. Fueron conquistadores. Los manchúes es como un grupo emparentado con los turcos, pero no son de la etnia china Han. Es aparte, eran guerreros,
nómadas, combatientes a caballo como los mongoles, me imagino, y los turcos, conquistaron en el siglo XVIII, creo que al Imperio Chino, y establecieron su dinastía. Pero después, al integrarse, todo lo que era Manchuria era parte de la China. Y bueno, Vladivostok, el territorio al norte, al este del río Amur, Ussuri, noreste, creo que hasta Magadán, hasta el mar de Ojotsk, esa zona, tengo entendido que era, o al menos los chinos lo reclamaban como parte de su imperio en tiempos de la monarquía. O sea que Rusia se aprovechó en su momento. Después, claro, Stalin apoyó a Mao a la subida al poder. Hubo de nuevo, como saben, ese enfriamiento, esa guerra fría entre la China y la Unión Soviética, la República Popular China, por el tema de Khrushchev, que al denunciar el culto a la personalidad de Stalin, el líder soviético que derrotó a Adolfo Hitler, hizo de la Unión Soviética una potencia nuclear, también mató entre 20 y 40 millones de personas, pero bueno, por el hecho de alejarse del estalinismo, Mao creo que acusó a Khrushchev de revisionista, o sea que era como decir, se apartaba de la ortodoxia del marxismo-leninismo, del comunismo. Sí, estuvieron a punto de ir a la guerra. Incluso en tiempos de Ronald Reagan, creo que se consideraba la China, la República Popular, como aliada de Estados Unidos en caso de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso, pues, después cambia con la venida de Boris Yeltsin, primer presidente de la Federación Rusa, tras la caída de la Unión Soviética en diciembre de 1991, bajo el liderato de Mikhail Gorbachev, pues Boris Yeltsin resuelve aspectos territoriales de disputa por la zona del río Amur, en una zona allí del Extremo Oriente, que había sido, como dice, Manchuria. Los rusos se lo quitaron en el siglo XIX, famosa por sus tigres siberianos en esa zona también, aparte. Y pues unas islas en disputa por las cuales hubo conflicto en tiempos de la Unión Soviética, en tiempos de Mao y de la Unión Soviética, llegaron a combatir tropas rusas, soviéticas y tropas chinas, pues Yeltsin le cede esas pequeñas islas creo que el río Amur a la China y queda resuelta la cosa. Entonces se resuelven problemas territoriales entre Kazajistán, creo que Kirguistán también, en Asia Central y la China, y ese es el comienzo del acuerdo de cooperación de Shanghái, que ahora los dos importantes miembros son Rusia y la China, pero también son Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, creo que Uzbekistán también, Turkmenistán creo que no, esos son como una especie de no alineados, aunque tienen, eso sí, las quintas o sextas reservas de gas natural del mundo. También había sido la Unión Soviética. Le recuerdo a los oyentes que estos países de Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, habían sido parte primero del Imperio de los Zares y después de la Unión Soviética. Y cuando cae la Unión Soviética, son soberanos. La China llega a acuerdos de disputas territoriales que había habido con la Unión Soviética, ya ellos son soberanos, se arregla el asunto, se crea la Organización de Cooperación de Shanghái, Rusia participa y es un órgano de cooperación regional en el ámbito de la seguridad, antiterrorismo, colaboración económica, aunque, y como dije antes, aunque Rusia y China son estrechos aliados geopolíticos, estratégicos, pero hace unos años al menos a Rusia no le atraía mucho la idea, la propuesta china para la Organización de Cooperación de Shanghái, que fuese un punto, un espacio de colaboración económica, porque temían la entrada de los productos chinos y de la posesión, digamos, el poder económico chino en un área Asia Central que es considerada por Moscú, diría yo, me atrevería a decir, como todavía una zona de influencia, patio trasero, que fue, pues, sigue siendo, pero que había sido parte del imperio zarista ruso y después de la Unión Soviética. Así que ahí quizás hasta cierto punto llega la colaboración, pero aún así Uzbekistán le exporta petróleo o gas natural a Kazajistán, petróleo, gas natural, ahora no recuerdo bien, pero han construido gasoductos, oleoductos al oeste de la China, la zona que le llaman los chinos Xinjiang Uigur, pero que hasta 1944-45 fue el Turquestán Oriental. La República de Turquestán Oriental es donde viven los uigures, esa minoría turca, que no es de la etnia Han. Si quieren saber la bandera es muy fácil, es como el azul celeste de las Naciones Unidas, pero con una media luna blanca. Esa era la bandera del Turquestán Oriental. Stalin la creó para fastidiar a los chinos.
de Chiang Kai-shek durante la Segunda Guerra Mundial, como un estado satélite. Pero cuando se entendió con Mao, al final de la Segunda Guerra, los líderes del Turquestán Oriental que habían ido preocupados volado en avión a Moscú para ver qué pasaba con Stalin, al regresar, se cayó el avión y todos murieron. Qué conveniente. Pero bueno, al final Stalin pues toleró, permitió que Mao conquistara esa tierra que había sido el Imperio Chino, pero cuya población pues por la autodeterminación de los pueblos, en mi opinión, debería ser independiente. Hay un tema que, ya que tengo entendido que algunas de las preguntas para esta charla habría sido pues el papel de la China en el mundo y el papel en Davos y la última cumbre, ¿no?, que se ha hecho virtual, ¿no? Aunque sí, tengo entendido que se va a hablar después en 2021 en Singapur, en vez de Davos será en Singapur. Pero bueno, la China hablaba de la gobernanza global en lo económico, en el cambio climático, en lo digital, en la salud por la pandemia, y la China habló, si bien recuerdo fue ahora, no fue en 2017, cuando Xi Jinping, el presidente chino, hablaba del liderazgo de la China en la globalización, en el libre comercio ante la guerra comercial de Trump de 2017. Pero volviendo ahora, la China hablaba a favor de la democracia, de la justicia, pero bueno, no pretendo ser irónico, ni es que me meterme con la China, pero ojo, porque habla de democracia, habla de justicia, pero hay represión en Hong Kong. Defiende democracia de toda determinación. Y a los uigures, que acabo de mencionarlos, ese pueblo turco, ¿no?, del oeste de la China. Y claro, la China le interesa tener lo que llaman la región autónoma de Xinjiang Uigur, eso que fue la República del Turquestán Oriental, que era satélite de Stalin, pues de la Unión Soviética, porque entre otras cosas, aparte que es un gran territorio y tiene frontera común con la ex Asia Central Soviética, es rica en uranio, es rica en gas natural, o sea que es rica en muchos minerales. Y hay creo que también bases de misiles balísticos apuntando a la India, allí también, en la confrontación que tiene la China. Y a los uigures, ¿por qué hablo de todo esto? Ya que la China ha aludido a democracia y justicia, pero ojo, dictadura comunista, no hay que olvidarlo. ¿Y qué hicieron con los uigures? Como los uigures son musulmanes y quieren la independencia, y los chinos comunistas han estado inundando a Xinjiang Uigur, el antiguo Turquestán Oriental, de chinos de la etnia Han para colonizar. Imagínense, son 1.500 millones. ¿Cuántos serán los uigures? No llegarán ni a 100, ni llegarán ni a 50, que serán 10 millones o menos de población. Pues para cerciorarse de que los uigures no causen problemas, los han, tengo entendido, movido a todos a campos de reeducación, estilo, ¿cómo decir?, Pol Pot, Camboya. Claro, ahí mataban a la gente y mataron a 2 millones en la Camboya maoísta de Pol Pot en los años 80, que tengo entendido no está ocurriendo ahora con los uigures, pero los movían a todos, estilo Stalin, a campos de reeducación. Y claro, eso no es ni justicia ni democracia. Eso para que lo tengan en perspectiva. Pero no podemos negar el papel importantísimo que tiene la China en los mercados internacionales. Bueno, como manufactura del mundo, manufactura que ya, como les dije antes, había estado en parte en Estados Unidos. Estados Unidos era la fábrica del mundo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Buena parte del mundo industrial había estado, bueno, Europa y partes del Pacífico destruida, por Japón, por ejemplo, destruida. Me imagino que Corea también, que era colonia del Japón, Europa, la Unión Soviética Europea, todas destruidas, pero Estados Unidos no le habían tocado en el territorio continental. Durante la guerra producían de todo. Ya no es así, ya no es así. Creo que, no sé si hace unos años, creo que el 10% de la economía americana era manufactura y el resto servicios y otras cosas, para que vean el cambio. Es lo que Trump quería dar marcha atrás. Pero no crean tampoco que es una cuestión de capricho, de nacionalismo, que por el voto de los obreros. Tomen en cuenta algo estratégico, que eso es real para Estados Unidos como para la China. Cuando tienes una manufactura sólida y expandida o extensa, no solamente industria pesada, pero de todo tipo, en muchos sectores, si estalla una guerra, puedes producir de todo, como hizo Estados Unidos, y fue decisiva en la derrota. Imagínense, derrotó a la Alemania de Hitler y el Imperio del Japón. Claro, matizo, porque la Unión Soviética dicen que
el poderío militar alemán, proporcionalmente el 90% de las Fuerzas Armadas alemanas se consumió en el frente ruso. Pero digamos que para armar a los ingleses, a los franceses, incluso a los rusos, hasta cierto punto, Estados Unidos tuvo un papel y las armadas de guerra, derrotar al Japón, poderío naval, derrotar la amenaza submarina alemana en el Atlántico. Estados Unidos tuvo un papel como gran industria. Ya no tienen esa industria. Si hay una guerra convencional, ¿de dónde van a producir? Bueno, pueden, pero ¿de dónde sacan el dinero? Claro, uno puede decir, yo con cierta ironía y sorna, bueno, ellos imprimen los dólares como la piedra filosofal que lo tocas todo y se convierte en oro, pero siempre puede llegar un límite a todo eso. China, en cambio, lo tiene. China podría producir, en teoría, centenares de barcos de guerra, como lo hizo Estados Unidos, que creo que cada día botaban un barco Liberty de carga de transporte militar, un carguero armado. Los barcos Liberty, creo que cada día botaban uno. La China tiene, en mi opinión, esa capacidad industrial. O sea que no es solamente una cuestión de mercados o que si los empleados, los obreros tienen o no trabajo, es estratégico también. Y bueno, como pueden ver, es un tema muy complejo. Rusia, volviendo a Rusia, han tenido una historia de desconfianza, de agresión rusa iría contra la China. Incluso la Rusia zarista hablaba de la Rusia amarilla, cuando se meten en Manchuria y extienden el ferrocarril del Transiberiano a una conexión en la China, que Manchuria era la China, y la intención era crear un transcoreano, o sea, ocupar la península de Corea también e incorporarla al gran imperio ruso zarista. ¿Qué pasó? Los japoneses les pararon los pies y ahí es cuando viene la guerra ruso-japonesa en 1904 y 1905, en que por primera vez en la historia un país, una potencia asiática derrota una potencia europea. Si consideramos a Rusia europea, al menos por la parte europea, porque buena parte es asiática. Y bueno, había esas ambiciones. Ahora diríamos que es distinto. Rusia le da gas, le da petróleo. No es el único suplidor de China. La China busca en todos lados. Golfo Pérsico, Península Arábiga, Venezuela, pues yo me imagino que creo que ha invertido en Cuba, México también me imagino que será un mercado de petróleo para la China. O sea que la China tiene numerosas fuentes, no se limita a unas pocas. Y Rusia también, pues fuente de madera en la zona de Siberia, minerales. Hay la oportunidad de que la China invierta en el Ártico ruso, que los rusos quieren acaparar, que las Naciones Unidas les reconozcan como una quinta parte, más o menos. Es como si fuera un pie, en que el centro de la pirámide del triángulo está en el polo norte y de ahí se extiende a las costas de Rusia. Una en la península de Kola, Rusia europea, Murmansk, por allí donde están las bases de submarinos nucleares de la flota del norte o septentrional rusa, la mayor que tienen los rusos, de las 4, la otra es del Pacífico, la otra es del Mar Negro, la otra es del Mar Báltico, y el otro punto de ese triángulo está en la costa, creo que por el estrecho de Bering, por allí, la zona de Chukchi, allí cerca del estrecho de Bering, pues entonces es muy rica la zona, el fondo marino, en petróleo, en gas natural, en minerales, en nódulos metálicos, etcétera. También en un nuevo recurso que se está tratando de ver cómo se explota. Son hidratos de metano o hidratos de gas. Y resulta, brevemente digo, que por el frío, en el permafrost, en tierra, ¿no? En Siberia, es donde los descubrieron científicos soviéticos, está el gas natural a gran presión, tanta presión o congelado, que parece hielo, y coges el trozo de gas congelado y le prendes una llama y es como hielo que prende, porque tiene una alta concentración de gas, tiene más metano, hay más gas en esos hidratos de gas que en lo que hay, creo que en la atmósfera o algo así. No soy, digamos que ahora no recuerdo exactamente, pero hay una cantidad muchísimo mayor en la Tierra. Y creo que globalmente, ya no solo en el Ártico, la cantidad de hidratos de gas se estima que sería mayor que la cantidad de carbón natural que hay en todo el mundo como fuente de energía.
En el fondo del Ártico, pues sería por la presión a gran profundidad. Ahí el gas queda compacto, hecho sólido, en aguas frías, y eso, digo yo, potencialmente podría ser una fuente de energía del futuro para los chinos de estar interesados en comprarse a los rusos. Rusia le vende armas, muy importante, aparte de energía, armas. Los chinos llegaron a decir en la primera década del siglo XX, algo así, un chino en una exposición de armamento internacional en la China, que para qué tener que gastar y producir alta tecnología militar si la pueden comprar de calidad a los rusos. Claro, los chinos también producen su alta tecnología militar, pero al principio, al menos desde tiempos de Boris Yeltsin y pasando por Putin, y todavía siguen adquiriendo elementos, quizá ya no aviones completos como antes, pero los motores del avión invisible al radar chino de quinta generación J-20, esos motores eran rusos. Ahora dicen que los van a reemplazar por motores chinos, aunque les digo, han habido problemas para los chinos. Sus motores jet no han sido de la misma calidad que los motores rusos. Así que habrá que ver. Pero hay una relación de exportación de tecnología militar rusa. Los chinos le dan préstamos a Rusia y les ayudan en lo económico, les sobra el dinero. Sí. Tiene también mucho oro. Rusia también tiene mucho oro, tiene diamantes. O sea que se apoyan mutuamente, y en lo geopolítico han visto a Trump como una amenaza y verían, por ejemplo, como un ejemplo, una viñeta, ellos consideran que hay que apoyar a Irán y diría también a Siria, porque consideran que son frenos geopolíticos a el poder de Estados Unidos y de Israel en la región, Israel como instrumento o aliado de la política de Estados Unidos. Claro. Y por eso la participación, claro, en eso los rusos son más presentados, son más lanzados que los chinos. Los chinos diría que es más tras bastidores. Los rusos intervienen en Siria y envían sus tropas y fuerzas. Los rusos le venderán armas, pero también los chinos solapadamente a Irán, aún con embargo de armas y todo, para mantener pues a ese aliado ante una potencial amenaza de ataque por Israel, Estados Unidos, Arabia Saudita, etc. Pero la China le vende también misiles balísticos, o le ha vendido a Arabia Saudita. Y ahora está colaborando con Israel, creo que quiere invertir la China en el proyecto del campo de gas Leviatán, de gas natural, en la costa del Mediterráneo, del Levante, ahí en la costa pues palestina, que ahora es Israel. Y entonces, como ven, los chinos no tienen problema de comerciar con todo el mundo si sacan un interés de ello. Compran pues uno de los puertos del Pireo, de Atenas. Hay un Pireo 1, Pireo 2 o algo así. Creo que uno es administrado por una compañía china. Ya saben, el canal de Panamá. Creo que siguen siendo los administradores del canal de Panamá. O sea que buscan puntos estratégicos donde operar. Y claro, podemos especular que donde hay una intervención china comercial, puede haber también una intervención de inteligencia, de espionaje, para averiguar lo que está ocurriendo alrededor. O sea que no es solo la China, Rusia lo hace, Estados Unidos lo hace. No olviden lo que dijo Snowden del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, que hasta Angela Merkel y Dilma Rousseff a ellos las espiaron y todo. Todos lo hacen. Rusia, gran aliado. Irán, aliado, y también pues le vende petróleo a la China. Sí. La China le proporciona armamento. Ahora ya que se han levantado las sanciones, pues podría ser más abierto. Hay ese elemento, pero como ven ustedes, también le puede vender o comprarle petróleo a Arabia Saudita. O sea que no es exclusivo, como decir, la China se limita a este bloque nada más, pero comercia con todos los que puede. Aunque hay algunos países que serían más aliados que otros, como Rusia, por ejemplo, y Estados Unidos es un socio, pero no podemos decir que es un aliado de la China. Y Corea del Norte. Corea del Norte existe, en mi opinión, por el apoyo de la China, que parece que es el más importante de todos, y el otro apoyo de Rusia. Es algo que queda de lo que llamo la Primera Guerra Fría. Yo distingo entre dos guerras frías. La primera es la del siglo XX, la primera,
la de la Unión Soviética y Estados Unidos. La segunda sería entre la Rusia, Vladimir Putin y Estados Unidos. Y Corea del Norte me imagino que es vista como pues, el niño malo del barrio que es consentido por la China, por Rusia, para poner nervioso a Estados Unidos y a la presencia militar americana de las fuerzas militares de Corea del Sur, que no olvidemos, sí, socios comerciales de la China, sí, socios comerciales de Rusia, pero aliada de Estados Unidos con defensa antimisil que no le gusta ni a Rusia ni a China porque temen que esa defensa antimisil en Japón o en Corea del Sur pueda derribar sus misiles balísticos y afectar su disuasión nuclear en caso de un conflicto con Estados Unidos. Pero hay que comprender a Corea del Sur. Tienen esos misiles antimisil por Corea del Norte, la amenaza de Corea del Norte. O sea que es una cosa bastante complicada, pero así es este mundo en que vivimos. Y Venezuela. Ajá. Bueno, Venezuela yo diría que aparte de ser pues un tema que pone nervioso o molesta a los americanos, a Estados Unidos, ya se vio con Trump que intentaron tumbar a Nicolás Maduro, pues no pudieron, pero es como el caso de Cuba, es como puede ser una base para fines militares de inteligencia y también para quitarle el sueño y causar pues irritar a Estados Unidos y a sus aliados en la región, ¿no? Sí, y a cambio de que, bueno, pues dirían los rusos, la OTAN expande sus fuerzas en Europa, tiene fuerzas en Lituania, Letonia, Estonia. Claro, yo lo comprendo como húngaro de origen, mi padre es de Hungría, mi madre es de Ecuador, de Guayaquil, pero comprendo los países bálticos pues, han sido invadidos por los rusos, sufrieron bajo el estalinismo, también bajo los nazis, pero bueno, si se arriman a Estados Unidos a la OTAN es porque le temen al gigante ruso. Pero Rusia no lo ve así, lo ve como una amenaza a ellos. Ellos piensan en términos que puede haber como Napoleón que les invadió y Hitler les invadió, pues que, o los caballeros teutones en tiempos de Alexander Nevsky, en el siglo XIII creo que fue, que hubo una invasión en el norte de Rusia, pues que puede volver a haber una amenaza, entonces no lo ven bien. Y claro, qué manera de provocar a los Estados Unidos que tener en su patio trasero fuerzas. Se está hablando de una base de inteligencia y de espionaje china, creo que en Lourdes, o ahí en Cuba, en Lourdes, al este de La Habana, muy cerca de La Habana, donde estuvo durante el siglo XX hasta el 2002, creo que fue la mayor base de inteligencia de señales de espionaje de comunicaciones de la Unión Soviética fuera de la Unión Soviética. Vladimir Putin lo cerró, creo que para quedar bien con los americanos después del 11 de septiembre del 2001 y porque Fidel Castro no quería pagar la deuda de la Unión Soviética y Rusia le pagaba un valor pues de varias cosas, un total creo que de 120 o 150 millones anuales a Cuba para operar en Lourdes. Entonces, bueno, hubo ese roce, cerraron la estación, pero quieren volver, quieren tener otra base. He oído que también quieren montar una base naval los rusos, como hubo también en tiempos de la Unión Soviética, en Cuba. Y Venezuela, pues es la misma historia, incluso no está tan expuesta a una invasión como Cuba, que está más cerca en caso de una guerra, y es rica en recursos. Dicen que Venezuela tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, más que Arabia Saudita, en la cuenca del río Orinoco. Tiene también gas natural, tienen uranio, tienen oro, tienen, creo que coltán, tienen hierro, tienen algo que no se suele hablar mucho. Bueno, lo vi en una fuente de internet, habría que verificarlo. Tienen torio. El torio es un metal radiactivo y se ha dicho, porque se está hablando que por el cambio climático, pues habrá que recurrir a medios de energía para fines industriales y alumbrar ciudades, etcétera, que no sean contaminantes con gases. Se está hablando de volver a la energía atómica con microreactores, microreactores que pues podrían ser utilizados en diversos lugares para motivos industriales, para motivos de energía. Es más, incluso hasta para dar energía a bases militares del ejército americano y sus nuevas armas de cañones láser y cañones electromagnéticos y radares potentes que consumen mucha energía, pues eso. Pero también se ha dicho que en contraposición al uranio, que tiene muchos desechos muy contaminantes,
en la producción de energía, desechos que estarían contaminados por 10.000 o más años. Tomaría ese tiempo para que pierdan su radioactividad, y aparte que con el uranio se producían armas nucleares. Ese fue lo determinante, se dice, en la Primera Guerra Fría, como yo le llamo, desde 1945 hasta el 91, a no utilizar reactores de torio, porque el torio puede producir energía, pero más limpia, con menos desechos. Y si son desechos contaminantes, solo entre comillas, estarían contaminados 500 años en vez de 10.000 años, una cosa así. Doctor, Esto es un ejemplo. Sí. Este tema a mí me salta, ¿no? Porque estamos hablando, y bueno, no nosotros, ellos hablan, sobre todo China, ahora en este Foro Económico Mundial, habla mucho sobre pues las nuevas energías, ¿no? Energías limpias, y que todos los países debemos transitar hacia allá. Pone condiciones a todo mundo, pero no, él no. O sea, no, Sí. no, yo me comprometo a tal cosa. Claro, claro. Ahorita que habla de esto, de regresar, o bueno, de continuar con esta energía atómica, energía nuclear, entonces, ¿a qué juegan? Por un lado, están como obligando a los demás países a bajarse de todo eso, incluso del petróleo, y bueno, ellos tienen las más grandes reservas de petróleo y están buscando esos materiales. ¿A qué juegan? Bueno, esa es la cosa, porque ellos pueden estar pidiendo que otros países dejen de producir pues las emisiones de gas contaminantes, pero ¿quién realmente va a convencer a la India o incluso la misma China, a menos que la China haga un cambio de infraestructura? Y ellos como que han dado a entender, es lo que veo con esto de Davos, ¿no? La dimensión, la gobernanza global climática, Sí. que estarían pues tomando en cuenta eso, el tema de la contaminación. Pero claro, si tienes a países que no, quizás es demasiado costoso, no tienen dinero como para tener tantos reactores, como la India, que son 1.200 millones de personas y es una población en crecimiento, y tienen que cubrir las necesidades energéticas de la población, de industrias, etcétera. Aparte que ellos podrían decir, bueno, Occidente ha tenido su revolución industrial, su desarrollo industrial, la China y nosotros no, porque nos dicen que ahora nosotros no podemos por el cambio climático. Habrá que ver qué ocurre. Es una cosa interesante porque se está hablando en Europa, es lo que escuché, que Europa abandonaría los vuelos de aviones para el 2030 en gran medida, solo para la gente muy importante que lo usaría, pero que la gente debería de viajar por tren y que se habilitarían, creo que, vagones litera para que la gente duerma y todo, y no esté volando. Claro, yo me pregunto, ¿y qué harán con los viajes transoceánicos? ¿Volveremos a los barcos o qué, no? Sí, sí. Y entonces la población aumenta. Hay otra cosa, pero esto es abriendo paréntesis. Si la pandemia sigue, u otras pandemias, estar en el tren mucho tiempo es potencialmente una causa de contaminación. En Claro. cambio, si estás en un avión, ahí es la ironía de las cosas, el problema con lo de la pandemia. No podemos realmente detener el movimiento de personas porque hay de todo, estudiantes, negocios, académicos, turismo, familia. Eh, o sea que, ¿qué sería el futuro? Se está hablando, aquí saliéndome un poco de lo de la China específicamente, de que habría cabinas en un avión de pasajeros en forma de huevo, es una propuesta. Ahí estaría la persona aislada, pero ya no serían como los, digo, aviones, latas de sardina, en que había 300 personas todos juntitos, Sí. que sería menos, una tercera parte. Pero ¿qué quiere decir? Habría que ver en vez de un avión, 3 aviones para hacer el mismo recorrido, si la gente sigue viajando, porque eso mueve la economía también. Claro. Entonces, mientras más rápido viajan y se salen del avión es mejor por lo de la pandemia, evitar la contaminación. Si estás más horas en un vagón de tren, potencialmente digo yo, pero a ver qué pasa, igual en 2030 ya no habrá ese problema. O igual habrá otras fuentes de energía más limpias, que se podrá volar en avión, pero no será una cosa como decir, bueno, estamos contaminando el ambiente. Qué sé yo, podemos hablar en un futuro cosas exóticas como un reactor de fusión
para un avión. Ya existen, damas y caballeros, microreactores para misil crucero. Los rusos dicen que si no lo han introducido, están haciendo pruebas en un misil crucero armado de ojiva nuclear que podría darle la vuelta a la Tierra varias veces, armado, dotado de un microreactor, me imagino que es de fisión, perdón, no de fusión. Fusión a base de hidrógeno, fuente inagotable de energía, pero están tratando de desarrollar eso. Que yo sepa, todavía no han dominado esa tecnología de fusión. Así que, bueno, eso es un tema que pasará en 2030. Yo me imagino que la Unión Europea está bastante desunida como para decir que habrá en el ámbito de la Unión Europea un frente común. Sí, sí, sí. Vamos a decir Hungría, que se opone como Polonia por ciertos temas que serán de índole social, pero se pueden oponer a temas si son que les van a afectar económicamente. No sabemos qué gobierno habrá en Alemania, que es el corazón industrial, o los alemanes inventen un sistema que genere mucha energía con poca contaminación y se pueda volar. Eso se verá. Pero la China da la impresión que quiere, la impresión que me da por las declaraciones que he hecho, y no digo que va a ser así, pero querría probablemente ser el líder de las potencias de alta tecnología industriales, y que Davos, cuando hace esos pronunciamientos, o lo de la Agenda 2030, sea como la conferencia de San Francisco, que en abril a junio, creo que fue de 1900 o julio de 1945, creó las Naciones Unidas. Ellos están en el centro. En aquel entonces fue Estados Unidos, ahora sería la China, dando directrices cómo debe ser el mundo. Y claro, si hablamos de una China productora, con mucha inventiva, altamente tecnológica, todo parecería bien. Pero no olvidemos que es una dictadura comunista, y hay otra cosa que puede ser una cuestión controversial, pero bueno, el coronavirus. Yo considero que el coronavirus, y ahí parece, según el Wall Street Journal, etcétera, miembros de la inteligencia occidental, no especificaban si eran solo americanos, considerarían que el coronavirus fue fabricado, fue hecho. Ahora, ¿cuál fue la razón? Fue para crear, digamos que, una especie de virus. Oye, me disculpa un momento que mi madre me llama. Sí, sí. Se puede interrumpir, espera un Sí, momento. sí. Sí. Estoy en plena entrevista. Bueno, hay varios asuntos que a ver si da tiempo, ya van 47 minutos, varios asuntos, como por ejemplo el conflicto que hay en China con Taiwán, que a mí me parece que de ahí se puede desprender algo bastante interesante, digo interesante por no decir grave, y bueno, ojalá que ahorita el doctor Layos nos pueda dar un panorama, pues a grosso modo, de qué está pasando en Taiwán. Y pues bueno, también hay otros conflictos ahí abiertos. Tal vez no nos vaya a dar tiempo de hablar de esos otros, pero bueno, creo que Taiwán es interesante porque se asemeja mucho a lo que sucedió en Rusia con Crimea. Parece que es como lo mismo, nada más que pues aquí sí estamos hablando, como bien lo dijo el doctor, de que China tiene pues más armas, ¿verdad? Que pues en su momento Crimea, ¿no? O incluso Taiwán también, pues es un país rico, no es como Crimea. Entonces, esto puede desatar un conflicto mayor, un conflicto de dimensiones no solo regionales, sino a nivel mundial. Y pues bueno, esto parece que no mucha gente lo habla, no mucha gente lo analiza, y pues bueno, ojalá haya oportunidad de comentarlo con el doctor Layos. Saludos al regidor Carlos Reyes, y por aquí tenemos otro comentario, bueno, es de una persona de creo que de Twitter, y nuestro amigo Edgar Mercado. Te agradezco muchísimo, Edgar, que siempre estás atento aquí a las transmisiones que hacemos de A Tiempo en Vivo. Muy interesante, y el invitado. Bueno, disculpen, si se puede todavía seguir hablando.
Sí, aquí le están mandando saludos, doctor. Gracias. Y bueno, comentábamos, bueno, ahorita que usted no estaba, que hay también un tema muy interesante que ojalá pues haya oportunidad de comentarlo, aunque sea brevemente, pero es acerca del conflicto que hay entre China y Taiwán. Yo lo veo relevante porque comentaba yo ahorita que puede desatar un problema muy serio, no solamente a nivel regional, sino incluso a nivel global. No sé si nos pueda ubicar un poquito Claro. en ese tema. Sí, bueno, la cuestión es que Taiwán, que los portugueses la llamaron Formosa, ¿no? Por la isla Formosa, ¿no? Hermosa, Sí. pues había sido obligaron al imperio chino los japoneses tras la guerra chino-japonesa de 1894-95, en que pues el Japón se lució como potencia naval moderna, derrotando la armada china, pues ocupando y anexándose la isla de Taiwán o de Formosa. La pierde el Japón con su derrota en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, resulta que la China, pues la República de China, que es la bandera, su bandera pues es la actual de Taiwán, eran los aliados de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial contra el imperio del Japón, que había invadido la China antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Stalin incluso oficialmente era aliado de Chiang Kai-shek, el general Chiang Kai-shek, pues el líder de pues la República de la China, y Mao, pues realmente, o al menos oficialmente, no era, digamos que el aliado formal en la Segunda Guerra Mundial de Stalin, sino Chiang Kai-shek. Las cosas cambian, claro, con la derrota del Japón, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se empieza pues la guerra civil entre la República de China, las fuerzas nacionalistas de derecha y conservadoras, pues republicanas, pues no eran democráticas, era como un régimen autoritario, una especie de dictadura militar de derecha. No habían apostado por la democracia, me imagino, pensando que la China, un territorio tan amplio, tan vasto, pues había que gobernarlo con cierta mano dura. En todo caso, pues viene la guerra con las fuerzas de Mao. Mao gana, derrota a las fuerzas de la República de China en 1949, declaran la República Popular China en Pekín, la capital que le llaman Beijing también, y se refugian las fuerzas de Chiang Kai-shek y de la República de la China en Taiwán. Sí. Entonces, oficialmente por muchos años, y tenían un asiento reservado en la ONU, en el Consejo de Seguridad, el asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, porque eran, pues, ¿quiénes eran los miembros de los 5 miembros permanentes? Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, la Unión Soviética, la Gran Bretaña, Francia, a pesar que había sido Francia derrotada por Hitler en 1940, pero tomaron a De Gaulle, ¿no? Pues como representante de la resistencia francesa bajo ocupación alemana, y estaba la República de China. Entonces pierden la China continental, se quedan con Taiwán y unas islas en la costa de la China, que todavía preservan, y entonces por muchos años el asiento de miembro permanente lo tenía Taiwán, la República de China, mientras que la República Popular China, ya como potencia nuclear y todo, a partir de 1960, después de 1960, no estaba como, creo que no tenía ni siquiera representación en las Naciones Unidas. Igual me equivoco, porque después que lo pierde la República de China, Taiwán, es porque le dan ese asiento a la República Popular China, o sea que no había 2 asientos de China, solo podía haber uno. Tengo entendido que la República Popular China no era reconocida por Estados Unidos, no estaba representada en la ONU, hasta que finalmente en tiempos de Richard Nixon, si bien recuerdo, y con las gestiones de Henry Kissinger, pues se logra, bueno, se hace ese traspase, se le reconoce eventualmente el puesto de miembro permanente a la República Popular China y se deja fuera a la República de China, pero por ley del Congreso de Estados Unidos, el Poder Ejecutivo, presidente, está obligado a armar a la República de China, Taiwán, a sus fuerzas, e incluso a defenderla en caso de agresión por parte de la China.
Y claro, la China considera que es una provincia, una región rebelde, que realmente le pertenece. No le da legitimidad a lo de República de China. Considera que la República de China pues cayó cuando es derrotada en la China continental y pues aparte de eso, que es quizá lo más problemático para la China, es que no olviden, bueno, Formosa, pues la isla tenía su población nativa. Eh, la etnia, no sé ahora en estos momentos si era de la etnia Han o no, pero tenía sus tribus, su población autóctona, nativa, aborigen. Y esta población, pues los descendientes de esa población o los que llevan, podían ser de origen de la etnia Han, pero llevan décadas en Taiwán y consideran que debe ser independiente. Y cuando digo independiente, no como República de China independiente, sino como República de Taiwán, totalmente independiente de toda China. Incluso si hubiera algún día una República de China de derecha, democrática en la China continental, Taiwán independiente. Probablemente si hubiera una revolución democrática en la República Popular China, a los Hong Kong, quizás querrían formar parte y habría unificación, como la unificación de las dos Alemanias, por ejemplo, tras la caída del muro de Berlín, quizás, pero en estas circunstancias que parece imposible, que ya que parece que el poder del Partido Comunista Chino es muy sólido, tiene mucho control, pues la opción es la independencia, olvidarse República de China y ser República Independiente, República de Taiwán. Y la China ha dicho que si Taiwán se declara independiente, eso es como una declaración de guerra. Y la China tiene centenares de misiles balísticos de corto alcance, y me imagino de que de medio alcance, pues de corto alcance pueden llegar a Taiwán, si mis cálculos de distancia son correctos, porque un misil, balístico de corto alcance es de 0 a 1000 kilómetros. O sea que estaría dentro del radio de acción. De alcance medio, de 1000 a 3000 kilómetros, también dentro del radio de acción. Entonces, y claro, hay fuerzas de bombarderos estratégicos, Tupolev 16K, armados con misiles cruceros que pueden tener ojivas nucleares, que sobrevuelan la zona del estrecho de Formosa, estrecho de Taiwán, y aviones de combate Sukhoi 30 que han o sido vendidos por Rusia o son copias producidas presuntamente pues sin licencia, pero yo sospecho que bajo licencia han llegado a un acuerdo con Rusia para, digamos que más o menos legalizar la copia china de esos aviones de combate que se los vendieron en tiempos de Boris Yeltsin inicialmente y después durante la primera década del siglo XXI bajo el presidente Vladimir Putin. Pero la cosa no queda allí, porque los chinos han desarrollado, y sospecho que por la estrecha colaboración con Rusia militar, porque los inventores de esa idea fueron los rusos, en tiempos de la Unión Soviética era un misil balístico lanzado desde submarino que la OTAN llamaba el SS-NX, por experimental-13, que era para no atacar ciudades, era una ojiva guiada por radar para atacar portaaviones, o sea, para un misil antinavío. Y los chinos no tienen algo similar basado en submarino que sepamos, como la Unión Soviética planeaba, que al final la Unión Soviética consideró que era muy costoso, pues no les interesó la idea, pero tienen misiles terrestres móviles de alcance medio y no sé si intermedio también antinavío, que diseñados para atacar portaaviones y barcos de guerra americanos. En caso, me imagino que vayan al auxilio de Taiwán. Sí, y ahí, pues, aparte de atacar Guam, en las Islas Marianas, Okinawa, a ver, es las Islas Ryukyu, creo. Ahora no se me escapó, las Boni. Pero usted, doctor, sí ve un peligro inminente que se pueda desatar de este conflicto China-Taiwán. No creo. Quizá habría habido más atrevimiento por parte de Taiwán en tiempos de Trump, porque Trump con su política de guerra comercial pues habría sin ningún problema intervenido para apoyar a Taiwán. También no podemos ignorar que tras bastidores la administración Trump le haya dicho a Taiwán, bueno, nosotros les defendemos, pero no provoquen ustedes la cosa, que sean ellos los que inicien la cosa, no ustedes declarándose independientes. Así que yo diría que la administración Biden habría quizá una actitud de entenderse mejor con la China, y quizá eso sería visto por Taiwán, por la República de China, Taiwán,
como que no es el mejor momento para declararse independiente, porque entonces, especulando, Biden podría decir, bueno, ellos lo han causado, pues allá que se las arreglen, aunque por ley no puede ser así, pero no olvidemos que ¿quién controla el Congreso ahora? Los demócratas. Hasta podrían cambiar la ley, digo yo. Así que andarán con cuidado. Para que tengan una idea, hay un asesor, eso salió en la prensa, que tenía estrechos lazos con el actual ministro de Defensa de Biden, secretario de Defensa, y este asesor parece que está, como decir, pues más a favor de desconectarse, por ejemplo, de la alianza con Australia, que sería una alianza dirigida contra la China, por la amenaza china, básicamente. Y creo que también por el tema de Taiwán o del mar meridional chino, porque no es solamente Taiwán, es el tema del mar meridional chino. Y ahí habrá que ver qué actitud toma Biden, porque la actitud de Estados Unidos ha sido de defender el derecho de navegación por el mar meridional chino. Y es que ese mar, que al norte tienes a la China, la isla de Hainan, al oeste tienes a Vietnam, al sur tienes pues a Borneo, tienes a la Federación de Malasia, al este tienes a las Filipinas y al noreste tienes a Formosa, Taiwán, pues dicen que es un mar con fondos ricos en gas natural y bancos de pesca, y al mismo tiempo parece que la República Popular China ha establecido por establecer bases subterráneas cavadas en la roca, búnkers para submarinos de misiles balísticos lanzados desde submarino en la isla, creo que de Hainan, que la idea sería, se especula, copiar la idea soviética que los rusos probablemente han mantenido del bastión, el concepto del bastión, un mar cerrado, soberano, sea haya sido Rusia o la China, donde ningún otro barco de marina de guerra, sobre todo hostil, de una potencia extranjera, va a entrar, porque es una zona segura para operar sus submarinos, y en caso de guerra de ahí pueden lanzar los misiles de represalia, pero claro, si reclaman que es su territorio soberano, estarían, digo, potencialmente le prohibirían el acceso a barcos de guerra de otros países. Si son aguas internacionales, pues ahí puede ir todo el mundo, ¿no? Así que está ese tema. El tema también no es solamente, bueno, libertad de navegación, eso viene ya de tiempos de los holandeses, Hugo Grocio, siglo XVII, los ingleses proponían que el mar del norte, ahí en Europa, era un mar británico, un mar inglés, un mar cerrado, y los holandeses que querían navegar en todos los lados para comerciar o para piratear, pues decían, no, no, libertad de los mares, podemos ir donde queramos, ¿no? Entonces, de ahí el de mare liberum y de mare clausum, el mar cerrado de los ingleses, mare liberum. Así que la postura china no es nueva. Incluso España, en tiempos del Imperio Español, todo el Océano Pacífico era considerado por las potencias europeas un mar español, hasta que Cook y los ingleses en el siglo XVIII, en la segunda mitad, lo cuestionan, y ya pues no hay ese consenso. Y no olviden la división de las rutas de navegación por las bulas papales y el Tratado de Tordesillas entre Portugal y Castilla, ¿no? Parte el Atlántico para Castilla, el Índico y el Atlántico Sur para Portugal. O sea que eso de mar cerrado es algo que ya ha existido en el pasado, pero la China, claro, por sus motivos estratégicos, y eso choca con el derecho internacional marítimo, y no olviden que por ahí van las rutas de petróleo, que es más rápido la ruta por allí, cruzando el mar meridional de la China, que petróleo que va a Formosa, Taiwán, a Japón, a Corea del Sur, aliados importantes de Estados Unidos. Pueden ir por otra ruta, pero sería más larga, por Indonesia, estrecho creo que de Sunda, por allí, en vez de por el estrecho de Malaca. Así que hay esa cuestión que puede ser una fuente de conflicto. Habrá que ver qué hace Biden, porque lo que están haciendo los chinos es que están ocupando atolones o incluso creando islas artificiales con plataformas de helicóptero y artillería antiaérea y tropas, o si pueden pistas de aterrizaje, para decir que ya eso es territorio soberano chino, y está el mar territorial y está la zona económica exclusiva. Entonces, al final es como que se quedan con todo el mar meridional de la China. Y eso, claro, es un tema que, aparte de lo de Taiwán,
eso pues podría causar problemas. Vamos a ver qué es la postura de Biden al respecto, ¿no? Creo que tú me habías planteado la pregunta de la influencia de Estados Unidos, de China en Estados Unidos. Sí. Bueno, tema controversial. Yo diría, bueno, ya desde tiempos de Bill Clinton, los demócratas lo negarían, los republicanos, algunos al menos dirían que sí. Se decía que intereses comerciales chinos que estaban ligados a las Fuerzas Armadas, al complejo militar industrial, y a su vez ese estaría obedeciendo al Partido Comunista de la China porque es una estructura de control centralizada. No es que los militares chinos hacen y deshacen, como en tiempos de los caudillos de la guerra tras la caída del Imperio Chino y la declaración de la República de China a comienzos del siglo XX, que era pues como un caos, una anarquía, hasta que vino Chiang Kai-shek y creo que trató de unir la cosa, ¿no? Quizá por eso también lo de un régimen militar. Se decía que esas empresas ligadas al complejo militar industrial chino estaban dando fondos al Partido Demócrata a través de un llamado Grupo Lipo, que no sé si era Indonesia, y que le daban a Al Gore, no sé si a un centro, no sé si, ahora no recuerdo, en California, había una cuestión allí, una trama, y que, bueno, pues que se daba a entender como que la China ya estaba dando apoyo económico al Partido Demócrata. El argumento de las últimas elecciones, papa caliente o radiactiva. El argumento, por ejemplo, de una investigación de un periódico conservador republicano, The Epoch Times, el tiempo de la época, es en una investigación, pues digo, de fuentes abiertas de ellos, obviamente negada por los demócratas, ¿no? Bueno, estaba el tema de Smartmatic, la compañía esta creo que de programas de votación de computadoras de electoral venezolana, o que Hugo Chávez, según CNN, había contribuido con 91 millones para Smartmatic y otras empresas para crear un sistema informático de votación para las elecciones del 2004, y se alegaba en CNN en aquel entonces, claro, de aquel entonces CNN atacaba a los republicanos, a George W. Bush y todo, que era el presidente, que Smartmatic podría, o que el gobierno de Chávez pudo haberse robado las elecciones del 2004, y que cómo se permitía Smartmatic comprar a Sequoia como los árboles de California gigantes, que en aquel momento, empresa de máquinas de votación americana, computarizadas, controlaban creo que el 40% del mercado americano en 2006. Creo que The Epoch Times, no me dio tiempo de ver esto, lo quería volver a ver antes de hablar con ustedes, pero las cosas del hogar, en fin, cosas se me ha hecho un poco difícil para ver los detalles de la trama que este diario digital, The Epoch Times, el tiempo de la época, pues ha dicho que, ¿cómo se llamaba? Dominion, la compañía de máquinas de votación que ha estado en el ojo del huracán de las acusaciones republicanas de fraude en Pensilvania, creo que en Georgia, Wisconsin, Michigan, esos estados de péndulo, ¿no? Creo que Arizona también, pues que el dueño de Dominion era una empresa como el banco, un banco con nombre ligado a Suiza, pero no era el banco, creo que era HBS, ahora se me escapa el detalle, pero que era una empresa de inversión basada, no sé si en Nueva York, que resulta que en última instancia, después de otras empresas, estaba ligada a una empresa registrada en la China, y que había altos miembros, algunos nebulosos, que podría yo, como analista de inteligencia fuentes abiertas, podría sospechar que están ligados a la inteligencia china, y otros al complejo ese económico-industrial, no voy a decir militar-industrial, pero económico-industrial, que a su vez tiene lazos con el Partido Comunista Chino. Una de esas compañías ligadas a la compañía madre de Dominion, según la teoría, según lo que dijo ese documental. Estas cosas, claro, habría que verificarlas por una fuente imparcial. Lo ideal sería internacional, pero claro, también hay otra cosa, que con el poder económico de la China, si alguien se atreve a poner el dedo en la llaga, la China puede tener represalias. Y abro paréntesis.
Francia le vendió cazas Mirage 2000 a Taiwán a fines del siglo XX, creo que fue en los años 90 o la primera década del siglo XXI, creo que fue a fines del siglo XX. Francia le vendió, creo que unas fragatas invisibles al radar de la clase, creo que Lafayette, me parece. Holanda antes le vendió 2 submarinos de la clase Morsa, Walrus, a la China. Uno es el Dragón Marino y el otro se me escapa el nombre, de Taiwán, no a la China, a Taiwán, todo a Taiwán, todo a Taiwán. ¿Y qué pasó? Que la China castigó a esos países comercialmente, inicialmente, por haberse atrevido a venderle armas a Taiwán. Y ya después la Unión Europea tomó la política de no venderle ningún tipo de armas más a Taiwán. Así que, ¿hasta qué punto Suiza u otros, es más, hasta el Vaticano, no creo que, digo aquí irónicamente, ni se atrevería el Vaticano porque tiene el problema de la iglesia allí católica y el Partido Comunista Chino que la domina? O sea que, ¿se podría alguna investigación imparcial? Pues no lo sé. Pero el argumento de The Epoch Times era que Dominion en última instancia estaba controlada por elementos ligados al Partido Comunista y una de esas empresas que era también, de la cual era dueña, la empresa madre, que tiene como el nombre de un banco suizo. Ahora se me escapa el nombre, pero de inversión, las inversiones de ese banco con la palabra investment, pero la empresa madre, según ese documental, estaría basada en la China y registrada allí. Una de esas empresas ligadas está encargada de cámaras de seguridad en la China para espiar dónde va cada uno y hay reconocimiento facial. Puedes ir en la calle y ya te reconoce, como decían allí, instrumento del sistema totalitario, ¿no? Así que, ¿será verdad? Si llega a ser verdad y hubo fraude, yo creo que sí, pero esa es mi opinión. Entonces, ¿qué más intervención de la China podemos querer? Claro. Si es todo eso verdad, claro, muchos dirán, nada, eso no pasó. Pero con las computadoras sí se puede cometer fraude, se puede manipular. Así que, y no olvidemos, la China es un gigante tecnológico y son famosos por su ciberespionaje. Un ejemplo, llegaron a meterse en las computadoras del Pentágono, donde está el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y se robaron información sobre el caza de quinta generación invisible al radar. Todo avión caza de combate que es de quinta generación automáticamente invisible al radar. Si no es invisible al radar, ya no es quinta generación, sería como cuarta generación, plus, como dicen, ¿no? Se lo robaron, excepto aquella información, según el Pentágono, que estaba desconectada del Internet, digamos que en zonas cerradas. Vamos a decir que con una pluma, un pendrive, tendrías que ir allí. Eso no llegaron a acceder, pero digamos que son famosos los chinos por su guerra cibernética. Otra cosa, Corea del Norte, se llegó a decir después del escándalo ese del programa ese, el virus ese computarizado de ransomware, que pedía un rescate, o sea, te infectaba la computadora, te controlaba tu información confidencial, tarjetas de crédito, todo, contraseña, y no te permitía accederla, excepto si pagabas a través de la red negra de Dark Web, pagabas con bitcoins o algo así, dinero digital, un rescate, y así no te borraban todo. Dicen que esa unidad era de Corea del Norte, militar, y que el lugar donde estaban operando esa unidad élite de las Fuerzas Armadas norcoreanas era en los bajos de un restaurante de comida coreana en Pekín, en la capital, como pantalla. Así que hay una estrecha relación. China y Rusia, vuelvo y repito, son los aliados, los gigantes, digamos que geopolíticos que se oponen al poder de Estados Unidos y los que vean una amenaza a su seguridad, sea por Israel o sea por, en fin, otros. Australia, Japón, Corea del Sur, aunque Japón realmente no se mete, están, digamos que, reafirmando su participación naval y presencia militar por petición de Estados Unidos para que ellos no carguen con todo el gasto, pero básicamente yo diría que esa alianza ruso-china sería más por Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay fisuras.
porque Rusia le vende armas a la India y la India es la gran rival que están a punto de darse golpes. Ahora lo último es que los chinos han desplegado tanques de tipo 99 de última generación ahí en el techo del mundo, apuntando a la India. Y puede haber una guerra nuclear incluso, hasta eso. Pero Rusia le vende armas a la India y también diríamos que le vende tecnología militar a la China. Así que es como Rusia cuando le vende armas a Etiopía y le vende armas a Somalia o Eritrea, que están en guerra, le vende a los dos, ¿no? Sí. Así que tienen esas relaciones. Diría que hay mucho de pragmatismo, sobre todo. Pues está muy crítico el asunto porque no se ve como una línea bien definida, ¿no? Como la gente, a lo mejor mucha gente quisiera entender la geopolítica en este grupo está contra este y ahí se están dando. Esto es mucho más complejo. Claro, y hay una dimensión comercial que también creo que me habías preguntado. A ver si me acuerdo, porque ¿no? Seré bueno en acordarme de armamento y los nombres que tienen y numeración, pero no en estos acuerdos. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. La China quiere ser miembro, también el Reino Unido. Entonces, Estados Unidos se salió con Trump, 2017. A ver, yo diría que Biden va a volver. ¿Por qué no? Si ya era, Obama había negociado, había estado en esas negociaciones. Entonces está el otro, vamos a ver, es el Acuerdo Económico Integral Regional, creo que es, o Alianza Económica Regional Integral, a ver si lo veo aquí en la computadora, es el Asociación Económica Integral Regional, que es fabuloso, o sea, es como 30% al menos de la población mundial, otros hablan de 2/3 partes de la población mundial, que tiene un 30% del Producto Mundial Bruto. Y, en fin, pues incluye la China, incluye ASEAN, la Asociación de Países del Sureste Asiático, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Federación Malasia, Singapur, tiene, dije, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur también, y pues habría que ver allí si Estados Unidos con Biden querría formar parte de eso, porque se está diciendo que el principal magneto ahora de inversión en la cuenca del Pacífico sería la China y ya no Estados Unidos. Entonces, la China es una forma de aumentar su poder, como pueden ver, no alianzas militares, no invasiones, no amenazas de invasión. Digo, está Taiwán, pero eso es ya aparte, Sí. a través del comercio y de la tecnología, 5G también. ¿Qué actitud tendrá Biden con lo de la 5G? Podríamos decir que yo creí en un principio sí que había la competencia desleal de Estados Unidos, dejar de lado a las 5G de Huawei para ellos, digamos, que acaparar el mercado. Puede que haya de eso, pero no debemos de subestimar a la capacidad china de espionaje, porque también la tiene Estados Unidos con la Agencia de Seguridad Nacional, a través de Google, a través de Facebook. Todos espían y claro, los americanos saben que los chinos lo harían como ellos lo hacen. Así que ahí está la cosa, pero no se puede negar el poder de la China como mercado, como suministro de vacunas, de artículos de sanitarios, ¿no? Pues de mascarillas y todo ante la pandemia, independientemente de que si fue hecha por el hombre, probablemente se les escapó, porque ahí es lo que yo iba a decir. Puede que lo hayan creado como un virus experimental para crear un antivirus. Y en caso de que en el futuro hubiese algo de eso y que se les escapó, es una posibilidad. Siendo más siniestro, diría, lo soltaron para poner el mundo en caos y sale la China a flote. Sí. Nuevo orden mundial. Claro. ¿Será así? Ellos dicen que no. Lo curioso es lo que dicen, decía Trump y su gente, es lo que decían, que cuando el virus se salió de Wuhan, y ahí está el Instituto de Virología de Wuhan, que creo que es categoría 4, que es lo más peligroso que puede haber, el único que había en la China que yo sepa para tratar viruses, que cerraron a Wuhan del resto de la China, le aislaron, pero permitían los vuelos afuera de Wuhan. Entonces, ¿será que fue todo coincidencia, pero se aprovecharon de la coincidencia para sacar ventaja? Bueno, veremos cómo el mundo evoluciona, pero la China, pues parece que
con todo lo que se diga, está fuerte, está poderosa y está pues la vacuna para los países pobres, ¿cómo le llaman eso? COVAX, creo que es el programa ese de ayuda a los países pobres. Bueno, Pfizer creo que ha prometido, no sé si 40 millones de dosis, 11, 40 millones de dosis. Hay un problema, como diría en España, un follón, porque Canadá quiere coger de las dosis reservadas para lo de COVAX, para el mismo Canadá. La caridad empieza por uno mismo, como dicen. Pero ahí es donde estaría Rusia y China. Ahora, Rusia está comprometida creo que con 50 países, sobre todo Hispanoamérica, pero está China, el gigante chino. Los chinos pueden suministrar, yo digo, en teoría, probablemente a todo el mundo. Y ahí están los países de África, donde ya la China tiene un pie sólido en inversiones por los recursos minerales, hidrocarburos minerales, y le construyen a cambio infraestructura, trenes, carreteras a los países de la África subsahariana. O sea que complementar eso y usar la vacuna como influencia, todos probablemente lo harán, las americanas, la AstraZeneca anglo-sueca, y como una forma de embajada de salud, y claro, Rusia sin duda, y la China también. Así que el poder de la China y su influencia puede aumentar más aún. Pero esto, claro, uno no sabe qué el futuro va a deparar. Pero tomen en cuenta algo, quizá la China es un país muy poderoso, son muy orgullosos, se consideran quizá algunos hasta superiores a los occidentales, una civilización muy antigua, milenaria, inventaron la pólvora, incluso llegan a decir que inventaron la rueda, otras cosas. Bueno, en perspectiva, y no estoy diciendo que lo van a hacer, ¿cuántos españoles vinieron al Nuevo Mundo a colonizarlo? ¿Y cuánta población tiene la China para América? Sí, no. Eso. O Siberia y Rusia, ojos rusos, tengan cuidado. Claro. Sí. Y bueno, yo creo que ahora con esto de Davos quedó muy claro que se erige o estaban erigiendo todos los países que son partícipes de este foro de Davos, que pues prácticamente es todo el mundo, erigiendo a China, ¿no? Porque fue concebido como el país pues de honor y ni siquiera estuvo Biden. Entonces, pues yo creo que se juntan muchas cosas ahí, ¿no? Y a lo mejor estamos viendo ya pues el predominio ahora sí de China como pues la gran potencia. Vamos a ver, sí, porque además hay otra cosa. De momento sí, va a haber, yo creo que Estados Unidos va a cambiar de política y va a tener una política de colaboración con la China, al menos en el campo económico, financiero, económico, comercial. Otra cosa ya es lo de Taiwán o la cuestión del mar meridional de la China, las disputas, no olvidemos, con las islas que los japoneses llaman Senkaku, que es en el mar oriental de la China, creo que son islas que el Japón considera suyas, pero la China considera que es de ellos, y parece que son ricas lo mismo en gas natural y bancos de pesca. Y claro, Japón es aliada de Estados Unidos, o sea que si la China hace una movida contra el Japón, pues Estados Unidos va a tomar en cuenta eso. Así que dejando eso a un lado, la China muy probablemente va a acaparar más mercados, y con la influencia de la ayuda humanitaria y la lucha contra el coronavirus va a tener un papel incluso más preponderante que el que ha tenido ahora. Así que, bueno, eso lo veremos qué va a pasar, qué va a ocurrir, pero no se puede ignorar a la China. Un último pensamiento, o un pensamiento, si me permiten, Lord Kitchener, que creo que fue jefe del Estado Mayor británico cuando fue la Primera Guerra Mundial, tuvo un papel importante en la guerra Anglo-Boer, la Segunda Guerra Anglo-Boer de Sudáfrica, por 1900 por allí, no sé si era el comandante de las fuerzas británicas allí. Él llegó a decirle a Karl Haushofer, que fue el fundador de la Escuela de Geopolítica, la llamada Escuela de Múnich o München, que era, digamos, que el ideólogo geopolítico de Hitler. Incluso se dice que la parte geopolítica de mi lucha, Mein Kampf de Hitler, la escribió él. Pues le llegó en sus memorias una obra que escribió Haushofer, porque él era un oficial del ejército alemán imperial, prusiano, del ejército imperial alemán, participó en la Primera Guerra,
llegó creo que a rango de mayor general o mayor, pero en todo caso, él, Alemania antes de la Primera Guerra lo envió pues por el oriente a ver, pues visitó el Japón, y en un tren que tomó creo que en la India, estuvo en el mismo vagón, o la habitación, como decir, no es camarote, ¿cómo sería? Pues el compartimento, con Lord Kitchener. Y Lord Kitchener le dijo algo que resultó ser verdad. Si llegaban a una guerra, Gran Bretaña y Alemania, quien saldría por encima sería Estados Unidos. Si llega a haber una guerra, como ahora se está hablando de que Biden dice que Rusia está interviniendo en la política de Estados Unidos, mentira. Pero bueno, eso es otro tema para otra discusión. Yo les digo, no es verdad eso. Pero bueno, que Rusia está causando problemas, está interviniendo, que no sé qué. Y hay conflicto potencial en Siria. Lo hubo bajo Obama. Obama se fue, vino Trump, bombardeó con misiles a Siria, pero la cosa más o menos quedó allí. Los americanos metiéndose en el noreste de Siria, donde está el gas y el petróleo sirio, pero no hubo una guerra mayor. Y ya ven que Trump incluso, aunque su asesor de seguridad nacional, John Bolton, en Irán, en el Golfo Pérsico, vamos a decir Golfo de Omán, cuando le derribaron ese avión de reconocimiento marítimo no tripulado, valor de 120 millones, un Tritón, así se llama, pues Bolton quería que bombardeen a Irán y Trump dijo que no, para evitar un conflicto. Cuando le bombardearon la base en Irak tras el asesinato del general Soleimani, tampoco respondió Trump. Pero si llega a haber un incidente y Estados Unidos responde con Rusia y estalla la grande, pues yo me atrevería a decir que si llega a haber un conflicto mayor entre Rusia y Estados Unidos, China sale encima. China será la que va a dominar sobre las cenizas nucleares de Rusia y de Estados Unidos. Así que, pero esperemos que no ocurra, ¿no? Ay, qué fuerte, qué fuerte. Sí, no, esperemos que no, porque sería el desastre total. Doctor, pues le agradezco de verdad muchísimo este momento que nos ha regalado. Espero de verdad poder seguir contando con su apoyo, con su pues acompañamiento en algunos otros temas. Y pues bueno, le agradezco muchísimo, y también a las personas que nos han seguido, pues también muchísimas gracias. Y pues buenas noches. Buenas noches, y cuando quieran ya saben, aquí a la orden. Un placer siempre. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muy amable. Hasta luego. Buenas noches. Sí.